Comencemos a trabajar con la tabla de enrutamiento de un router. Para eso vamos a ver lo que es la definición de enrutamiento estático, rutas estáticas y predeterminadas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el enrutamiento estático y el dinámico? O sea, utilizar un protocolo de enrutamiento, el uso que le podemos dar a las rutas estáticas y cómo configurarlo en iOS de Cisco con el comando hiperroot. Bastante sencillo. Para encontrar redes remotas de manera dinámica, los routers utilizan un protocolo de enrutamiento, como por ejemplo RIP, USPF, RIP en versión 2, IGRP, etc. O también se pueden configurar de manera manual a través de rutas estáticas. ¿Qué es una ruta estática? Es una entrada manual en la tabla de enrutamiento. Nosotros especificamos cuál va a ser la red remota y cuál va a ser la IP del siguiente salto. También pueden coexistir ambas, los protocolos de enrutamiento junto con entradas estáticas. ¿Qué diferencia tienen? Que los protocolos de enrutamiento generan una sobrecarga o generan tráfico en los enlaces. ¿Por qué? Porque para que dos routers aprendan a través de un protocolo de enrutamiento, ese protocolo tiene que intercambiar una serie de mensajes para descubrir y aprender las redes. En cambio, en el enrutamiento estático, como es una entrada ya fija, que no el administrador la especifica y esa entrada se da de alta, no se necesita ningún tipo de procesamiento y no va a generar ninguna sobrecarga de trabajo en el dispositivo. ¿Por qué? Porque el protocolo de enrutamiento, al generar mensajes de descubrir redes, de notificación, acuses de recibo, etc., genera tráfico en la red. Bien. Analicemos dentro del router 1. El router 2 es el que está conectado a internet y a otras redes, como lo especifica la topología. También es el único el cual tiene camino hacia internet, hacia el exterior. Solo se necesita una ruta estática predeterminada para alcanzar cualquier red que no conozca. O sea, R1, todo lo que reciba, todos los paquetes que reciba que vayan a una red de destino que él no conozca, los reenvía a R2. R2 solamente necesita conocer las redes de R1. ¿Por qué? Porque si R2 reenvía todos los paquetes hacia internet, esos paquetes que sean dirigidos a las dos redes del router 1 no se van a hacer alcanzables, no se van a poder comunicar. Entonces, dentro de R2 tenemos que tener dos entradas especificando a las redes del router 1. Diferencias entre enrutamiento dinámico y estático. Bueno, complejidad de configuración. Un protocolo de enrutamiento, un enrutamiento dinámico, es más simple de configurar que el enrutamiento estático. El enrutamiento estático para redes pequeñas es fácil de administrar, pero a medida que la red empieza a crecer, empieza a tener mayor cantidad de redes, esa tabla de enrutamiento va a ser cada vez más grande y va a ser más difícil de administrar. Si hago un cambio dentro de mi topología,
por ejemplo, que un enlace entre dos routers deje de funcionar, o se corte el cable, por ejemplo, el protocolo de enrutamiento puede detectar ese cambio y tratar de buscar una ruta alternativa. En cambio, en el enrutamiento estático, si ese cable se rompe, el administrador tiene que ir a ambos routers a configurar una ruta alternativa. O sea que el protocolo de enrutamiento detecta de manera simple los cambios en las topologías, y el enrutamiento estático no requiere intervención del administrador. En cuanto al escalamiento, el enrutamiento estático es bastante simple, como comentaba, para topologías sencillas donde tenga pocas redes. A medida que esas topologías crezcan y sean cada vez más complejas, los protocolos de enrutamiento son más ventajosos. En cuanto a la seguridad, el protocolo de enrutamiento es menos seguro. ¿Por qué? Porque el protocolo necesita intercambiar mensajes en la red. Si alguien captura esos mensajes, puede conocer qué información, qué rutas están compartiendo. En cambio, en el enrutamiento estático es más segura porque no hay ninguna información circulando sobre el enrutamiento a través de los enlaces, a través de la red. El protocolo de enrutamiento, como procesa esa conexión de compartir redes, generar notificaciones ante cambios en la topología, etc., necesita mayor consumo de recursos, tanto de CPU como memoria y de ancho de banda en los enlaces. El enrutamiento estático no necesita ningún recurso adicional porque la entrada ya está fija, configurada. En el caso de las rutas, los protocolos de enrutamiento dependen siempre de la topología actual. En cambio, en el enrutamiento estático, la ruta entre origen y destino siempre es fija, siempre la misma. Bien. ¿Qué uso tienen las rutas estáticas? ¿Qué aplicaciones? Conectarse a una red específica, conectar un router a rutas internas dentro de mi red, por ejemplo, resumir entradas en la tabla de enrutamiento para disminuir su tamaño, crear rutas de respaldo. Como vimos, pueden coexistir tanto rutas estáticas como rutas dinámicas. En este caso, como solamente tengo una red, mis rutas internas es la red 172.16.30/24. El router 1 va a reenviar todo su tráfico al router 2, y el router 2, para poder llegar a la red interna, tiene que tener una entrada estática, una ruta que reenvíe a esa red de destino a través del router 1. ¿Qué es una ruta resumida? Bueno, imagínense en la topología que podemos ver en pantalla. Se pueden representar, imagínense que tengo las cuatro redes: 172.20, 172.21, 172.21, 172.23/16, todas clases B. Podemos crear una ruta resumida y utilizar la red 172.20/14, 14 bits para su red, y estaríamos resumiendo todas las rutas anteriores. Es como aplicar subneteo acá, ¿no? Máscara variable, englobar un conjunto de redes y ahí las resumimos. También podemos crear un enlace de respaldo. Imagínense dos sucursales que estén conectados, que estén unidos mediante dos enlaces. Uno sea a través del ISP, a través de internet, y otro sea a través de una red privada que tenga, una WAN privada, o otro proveedor o otro ISP. Entonces podemos crear una entrada
que si falla una de los enlaces, por ejemplo, si falla el ISP1, que todo el tráfico salga a través del ISP2, a través de esa WAN privada. ¿Cómo configuramos las rutas? Bueno, desde las configuraciones del terminal con el comando iproot, seguido de la dirección de red, la máscara de su red y la IP del siguiente salto o la interfaz de salida. Por ejemplo, con el comando show iproot podemos determinar podemos listar la tabla de enrutamiento. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver las redes que están localmente conectadas, a través de qué interfaz están conectadas, y si queremos en el router 1 aprender o las redes remotas, tenemos que agregar la red remota del PC2 con el router 2 y el PC3 con el router 3. Entonces, para eso, con el comando iproot agregamos la dirección de su red de la PC2 y router 2, que es 172.16.1.0, la máscara, todo notación decimal, y la IP del siguiente salto. Entonces, todo lo que sea dirigido para una de estas tres redes, que están en las tres entradas estáticas, se van a reenviar a la IP del siguiente salto, que es 172.16.2.2, que es la interfaz serial 000 del router 2. También se puede especificar, como vimos en la sintaxis, no la IP del siguiente salto, sino la interfaz de salida. Es exactamente lo mismo, pero en vez de escribir la IP del siguiente salto, escribimos el nombre de cuál va a ser la interfaz por donde voy a enviar esos paquetes. También podemos especificar la interfaz de salida y, por ejemplo, en este caso, si es una red de Ethernet, en este caso es Giga Ethernet, podemos tener múltiples IPs. Entonces la interfaz de salida solamente no me funciona, sino que tengo que especificar también qué IP. En redes seriales, con solamente especificar la interfaz ya estoy asegurado, pero en redes Ethernet no, tengo que especificar la interfaz y la IP. Para verificar la tabla de enrutamiento, con el comando show iproot, además de las aplicaciones ping y traceroute, podemos generar reportes con show iproot static, show iproot y la dirección de red. Bien. ¿Cómo configuramos la ruta por defecto? Que todas las redes que no... Esto es la entrada, acuérdense, de la tabla de enrutamiento que especifica. Si no hay ninguna entrada que corresponda en la tabla de enrutamiento, se aplica esta, que todo se reenvíe a esta IP o a esta interfaz que yo configure. iproot el 000, o lo que es lo mismo también las palabras any y any. Any es la etiqueta de 00, es el label de 000. Bien, también las tablas de enrutamiento le podemos agregar un valor que se llama distancia administrativa. Si no se especifica en el enrutamiento estático, el valor predeterminado es 1. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos dos enlaces. Uno es dos enlaces seriales en el router 1, que es el del puerto serial 000 y el puerto serial 001. Ambos puertos van a tener una entrada de una ruta por defecto a una IP del siguiente salto diferente, pero cada uno va a tener una métrica, una distancia administrativa diferente. En la primera línea, cuando no le indicamos nada, el valor predeterminado es 1 y el segundo es 5. Entonces la idea, ¿cuál es? A valor más bajo es la entrada que se va a procesar. Si esa entrada no está disponible, se procesa la siguiente de valor administrativo más cercano.